Y el desastre no estuvo en que no tuvieran recursos, ni tampoco que hubiese un supuesto bloqueo, ni nada de eso. El desastre no estuvo en nada de eso. El desastre estuvo en que el compañero comandante en jefe en matemática tenía cero. Él era bueno para dar muela, para hacer, para hacer el show. A él le gustaba el show. Es el mejor actor que ha dado la televisión cubana. Y era desastre tras desastre. ¿Tú sabes lo que es mandar a arar toda la hierba guinea para sembrar pangola? Que el ganado en Cuba que había pastado desde los días de España, salvaje en los potreros de Cuba, y que luego que la guerra terminó se trajo el ganado cebú del sur de México por la zona del Golfo de Campeche, por Veracruz, Yucatán, por allá, y se adaptó al clima de Cuba porque era el mismo clima, en el mismo paralelo geográfico de Pinar del Río. Y se trajo a Cuba y proliferó y se adaptó porque estaba en el mismo cinturón climático. Y, y desastre iba y desastre venía. ¿Tú sabes lo que es mandar a hacer en cada municipio del país el programa de la SBEC, Escuela Secundaria Básica en el Campo? Aquellos ejércitos de muchachos que no, que apenas habían cumplido 10, 11 años de edad, que empezaban a hacer el séptimo grado, con aquellos asadones sin cabo, metidos en aquellos barrizales, muchachos que eran de ciudad, muchachitos criados a todo tren y a toda leche. Llegaban allá y daban 2 guatacazos a la entrada del campo y 2 guatacazos a la salida del campo, y los comunistas, para quedar bien, el MINEC, Ministerio de Educación, mandaba a afirmar que todo estaba ok, para que allá en La Habana el Juseplan dijera que todos los campos estaban preparados, y cuando llegaba la zafra la hierba había apretado los suelos y no dejaba crecer la caña, y lo que se daba era la cagüizo. Un cagüizo es una cañita flaca que parecía un juguito. Y por eso fue mermando la industria azucarera y azucarera y azucarera, y llegó un momento en que no hubo caña ni para hacer raspadura. Y aquellos muchachos en aquellos albergues comidos de mosquitos salían por la noche con un hambre terrible, que lo único que le daban era un agua de chícharo con burro y un poco de picadillo, porque es que la gente habla del picadillo de soya. La gente cree que el picadillo de soya se inventó en el periodo especial. No, hombre, no. La gente siempre jamó picadillo de soya, lo que se lo jamaba en los pre, y la gente no sabía. Y esa mortadella que viene hoy, que es harina pura, eso se la comieron los muchachos del año 70, desde que se fundó la escuela del campo. Siempre comieron mortadella de esa verde que era harina pura. Y tripa, siempre comieron tripa en picadillo. Y cuero de res y todas esas cosas. Ese desastre siempre ha sido así. Y el arroz que iba para los pre, era el arroz de la reserva, que ya tenía gorgojo. Y el arroz con gorgojo, que era piedra viva, a ver quién se comiera aquello. Y suero de yogur de soya siempre había en los pre, en las escuelas. ¿Y qué tú crees que era el refresco de Frozen aquel que hacían? Era un poco de coco, que el coco de tercera que quedaba en Baracoa, lo molían, al que no tenía valor comercial para exportarlo, y lo secaban y le echaban azúcar, y ese era el refresco de Frozen. Y así era todo en el país. Los muchachos salían por la noche a robar a los guajiros las viandas y los puercos, y se los comían arriba de los albergues, y rompían las taquillas, y con las taquillas asaban los puercos y se las comían crudo y lleno. Y los profesores se metían por de noche, por la tarde, cayendo la noche, en los albergues de las muchachitas, y se acostaban con todas las muchachitas. Y hacían un desguazo sexual con todas. Y las profesoras con los muchachitos. ¿Cuántas profesoras salieron embarazadas de muchachos de 12 y 13 años? Que los cogían y hacían con ellos lo que les daba la gana, lejos de sus padres, sin la supervisión del padre, en aquellas arengas políticas que duraban horas debajo del sol. Hoy la gente habla, pero siempre el cubano ha estado sometido
a una ideología política. Y viene Funky y dice que él no es político. Y yo no quise crucificar al muchacho con la directa. Es que en Cuba nadie después del 59 ha estado exento, ni apartado, ni fuera de la política. ¿O se te olvidaba que en la escuela el primer día que llegaste en el matutino te dieron una arenga política? Y que había un mural lleno de carteles, diplomas y efemérides. Que había una efeméride y una jornada todos los meses. Cuando no era la jornada Che y Camilo, era Maceo y Gómez. Y arenga va y arenga viene. Y había que despacharse aquellos mamotretos de los discursos de Fidel Castro en el Granma de Trabajadores, y te lo leía un pionerito comunicado, y un comunicado de aquello era taca, 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 debajo de aquel sol, 45 minutos, una hora y media, depende de la arenga como fuera. Y siempre la sociedad cubana ha sido sometida a lo mismo, a esos desguaces. Iban a los ríos a lavar todos los carros, la maquinaria de todos los pueblos, y le metían 4 y 6 tanques de 55 galones de petróleo y acababan con todo. No quedó un majá, no quedó un pití, no quedó un bicho, ni una tilapia, ni una viajaquita de río, ni una trucha, nada. Trajeron especies de otros lugares, de Vietnam, el pez gato, la claria, y eso arrasó con todo, la tenca que se lo comía todo. Y el desguace ecológico es enorme. Toda la madera buena la sacaron de los montes, la cerraron, la vendieron por $, al mundo. Y se iba dentro de aquellos embarques de madera para Europa. De toda aquella madera que venía de África. ¿Cuánto costó la misión militar cubana en Angola? $60 millones mensual. Y fue desde el año 75 hasta el 89. Calcula cada mes $60 millones. Porque no solamente había que llevar hombres, sí, y cuántas miles de toneladas de cemento había que llevar. El cemento de las casas del pueblo de Cuba lo gastó Fidel haciendo aeropuertos militares. Solamente el aeropuerto de Lobito, ¿cuánto costó hacerlo? Y el de Cabín. ¿Y cuánto costó hacer el aeropuerto de Cuito con Anavales? Porque los casas de combate no, pues, nada más tienen 45 minutos de autonomía de vuelo y consumen 2 o 3 mil galones de combustible. Y todo eso vale plata. Y la comida del pueblo de Cuba se iba para la guerra de Angola, y para la de Mozambique, y para la de Etiopía, y para la de Somalia, y medio mundo en guerra, y eso fue una cosa terrible. Y hasta ahí casi, aquello fue terrible lo que pasó. Fue una situación enorme, al punto que arruinaron la nación. Eso fue una ruina todo, como todo en el comunismo, un desastre.